Bien, España jugaba ser o no ser en el Mundial de Fútbol Argentina 78 frente a Brasil, mientras 286 diputados asistían al pleno del Congreso. Por la mañana se había hablado de los derechos humanos en Chile y por la tarde todos esperaban el momento de presenciar, en pal color, como está mandado, el Brasil-España. Pero este aquí, hermano, que toma la palabra Juan de Dios, el diputado gitano, para presentar y defender una proposición no de ley sobre sus hermanos de raza. El hemiciclo de las Cortes fue una apoteosis. Juan de Dios Ramírez Heredia le chafó, por decirlo así, el partido a sus señorías, pero sin duda les compensó escucharle. ¿Recuerda usted brevemente lo que pasó aquel día en el Congreso de los Diputados? Con una gran emoción. Lo recuerdo casi tanto como mi primera intervención televisiva, que fue precisamente en Estudio Abierto hace ya muchos años. Efectivamente. La primera vez que tuve la posibilidad de decir al pueblo español cuáles eran nuestras inquietudes y nuestras ansias. En aquellos momentos yo defendía precisamente una proposición no de ley para conseguir que 3 nefastos artículos del reglamento de la Guardia Civil desaparecieran, porque eran 3 artículos absolutamente discriminatorios en los que triste y lamentablemente ya se hacía de nosotros una definición de delincuentes natos. Y como es natural, y sobre todo después de la Constitución de 1978, hay que tener en cuenta que cuando yo defendía esta iniciativa parlamentaria aún no teníamos Constitución libre y democráticamente aceptada por todos los españoles. Aquello sin duda ninguna representó para mí el gran lanzamiento a nivel parlamentario de lo que posteriormente ha sido una lucha constante y permanente en defensa de los intereses de mi gente. Bueno, yo supongo que aquella historia negra, aquella leyenda negra de los gitanos con la Guardia Civil habrá quedado ya olvidada, que pasó a la historia, supongo, ¿no? Pasó a la historia. Y también aquella vieja costumbre de robar gallinas. Por supuesto, pasó a la historia, pero además aquí tendría que decir algo que he repetido muchas veces y que no por repetirlo una vez más creo que pueda ser ocioso. Se nos acusa a los gitanos muchas veces de robar una gallina, de coger unas naranjas o de coger unas manzanas. A mí me gustaría preguntar a los padres de familia que me puedan estar escuchando en estos momentos, cuando su hijo le pide pan, cuando realmente has agotado todas las posibilidades para tirar adelante con dignidad, cuando se te niega la posibilidad de un trabajo digno, no lo digo yo, lo dice la propia moral católica. Por encima del derecho de propiedad está el derecho a la vida, que es un don sagrado. Entonces tengo que decir que cuando se coge justamente lo que se necesita para sobrevivir, eso deja de ser pecado. Triste y lamentablemente, el gitano que con sus manos negras coge una gallina para comer ese día o unas patatas para mantener a sus hijos, va a la cárcel. Por el contrario, nos encontramos con tantas y tantas personas que son tenidas por honorabilísimas, que se quedan los millones del pueblo y que esos ciertamente en muchas ocasiones escapan a la justicia y no son tenidos por delincuentes cuando lo son infinitamente más. Señor Ramírez Heredia, vamos a ver qué es lo que opina el pueblo llano, la gente de la calle. Usted dirá. Quisiera hacer una pregunta al señor diputado. Muy bien. Solamente quería preguntarle si él vive en una casa de payos o de gitanos. Muchas gracias, señor. Yo todavía no sé qué son casas de payos y qué son casas de gitanos. Yo creo que las casas son todas iguales. Triste y lamentablemente no hay casas de payos y casas de gitanos. Hay muchos gitanos, miles de gitanos en este país nuestro que todavía no tienen casa, que están viviendo en las afueras de las grandes ciudades, en las conurbaciones de las grandes capitales, cubiertos con 4 chapas y con 4 latas. Esa es la triste y la cruel realidad contra la que estamos luchando. ¿Han dejado de ser los gitanos ciudadanos de segunda? Bueno, la Constitución en su artículo 14 dice que todos los ciudadanos españoles somos iguales ante la ley, que no tiene que haber ningún tipo de discriminación en función de la raza, de la religión o del sexo. Parece ser que en esta sociedad nuestra todos a nivel teórico somos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. Señor Ramírez Heredia, usted es perfectamente consciente que no todos los gitanos son como usted, que no todos han tenido la oportunidad, bueno, o por lo menos han llegado al final que ha llegado usted. Habla bien, se presenta bien, elegantemente vestido, etcétera, etcétera. ¿Qué diría usted del hecho de que un gitano va al cine, se sienta a un lado de un espectador payo y quizá a los 3 minutos se levanta y se va? El payo, supongo. Lamentablemente esto acontece, no tanto como pudiera parecer. Es más triste la discriminación que ocurre, por ejemplo, en las escuelas, donde sabemos positivamente que algunos padres de familia se niegan a llevar a sus hijos a las escuelas porque en esas escuelas hay gitanos.
Y no es una demagogia fácil que puedo utilizar en estos momentos. Puedo demostrar documentalmente con nombres y apellidos los lugares y los centros donde estos tristes acontecimientos se han sucedido. Mucho más dura la discriminación contra ellos. Nueva llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted preguntará. Vamos a ver, yo quería preguntarle al señor Heredia que él, si no cree oportuno, que aparte de que su apariencia no tiene nada de gitano, es nada más que de apellidos, yo trabajo en una zona donde hay muchos gitanos, pero creo que los gitanos en sí, ellos mismos, se inhiben de integrarse en la sociedad actual, ellos mismos por sus circunstancias, quizás por ese temor de ese San Benito de ser gitano, ya ellos se inhiben totalmente, entonces no tienen un trato, no tienen una relación, no tienen una serie de circunstancias. Muchas gracias, que señor. deben de tener. Por tanto, mi pregunta es, ¿no sería bueno que el señor Heredia también habla, también actúa y que como diputado que es, él mismo de por sí hiciera lo posible para que todos los gitanos, por lo menos de España, se integraran, hicieran lo posible por integrarse en la sociedad? Muchas gracias, y nosotros creo que le admitiríamos. Gracias, gracias. Vamos a la brevedad, a ver si es posible para... Sí, por supuesto que en ese esfuerzo estamos, no yo, sino todas las personas comprometidas con esta causa. No obstante, usted, y estoy seguro de que sus pensamientos son nobles y rectos, al menos así se ha expresado, ha dado la clave en su pregunta a la propia respuesta. Dice usted, los gitanos se inhiben. ¿No será que le inhiben? ¿No será que realmente se encuentran con una barrera que les cuesta inmensamente poder superar? Yo le garantizo que los gitanos queremos la convivencia con el resto de la sociedad, porque en ello nos va precisamente nuestras posibilidades de subsistencia, que ya no se puede vivir debajo del puente, que ya no se puede ir sobre un burro, y o convivimos con el resto de la sociedad, o nuestra propia sociedad gitana estaría condenada a desaparecer. Buenas noches. ¿Soy yo? Sí, diga usted, pregunte, por favor. Bueno, se habla aquí un poco del estereotipo que tenemos los payos de los gitanos. ¿Nos podría decir cuál es el estereotipo que los gitanos tienen de los payos? Esa sí que es una buena pregunta. Gracias, señor. Es un estereotipo muy difícil de definir para mí y además en la brevedad del tiempo de que disponemos. El estereotipo ciertamente es el estereotipo del materialismo, mire usted. Nosotros somos un colectivo humano, 12 millones y medio aproximadamente de gitanos en todo el mundo. Manuel Fernández Campos, que también me acompaña hoy, ha tenido posibilidad de ver en la India a más de 50 millones de gitanos y ha visto cómo nuestra filosofía eminentemente oriental hace del pueblo payo un estereotipo que responde precisamente a la tipología de la sociedad que vive única y exclusivamente por los bienes caducos de cada día. Para nosotros, el providencialismo permanente con el que estamos viviendo, ese sentido, si quieren ustedes, un tanto poético de la vida a pesar de las miserias y a pesar de las necesidades a las que tenemos que hacer frente, es justamente la gran fuerza interior que nos anima a seguir siendo gitanos. Por eso, señor Íñigo, nosotros aprovechamos esta oportunidad para hacer una llamada a la sociedad, para decir precisamente que queremos convivir con el resto de la sociedad, en la seguridad de que usted no es más que yo, y yo tampoco soy más que usted, que somos exactamente iguales unos y otros, payos y gitanos. Y caray, mientras no aprendamos a respetarnos limpiamente, mientras no nos miremos a la cara con un brillo de simpatía y de amor, será absolutamente imposible la convivencia. Y los gitanos estamos tendiendo la mano de verdad a la sociedad y queremos que se nos acepte. Ojalá que sea así. Muchas gracias, señor Muchísimas Ramírez Heredia.